¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Bitácora Política. Hay preocupación en todo el litoral, en toda nuestra región, por lo que algunos denominan superniño o fenómeno del niño, que implicará lluvias intensas y la crecida de los cursos de aguas, principalmente los ríos Paraná, Uruguay y obviamente también el Gualeguay. Las consecuencias que puede acarrear este fenómeno, vamos a considerarlas hoy o vamos a consultarlas con el director de Defensa Civil. Con él vamos a hablar también de qué manera se está preparando la provincia en caso de que tengamos un fenómeno severo que podría llegar a afectar inclusive hasta la industria turística de la provincia de Entre Ríos, porque nos quedaríamos sin playas. Y es que se dan o se da el fenómeno según las predicciones que se están publicando, inclusive por organismos internacionales. Y el otro bloque del programa irá a lo que es el espíritu principal de nuestro encuentro de cada domingo, que es la política. Estaremos haciendo un análisis del peronismo entrerriano con Laura Terenzano, que estará en comunicación con nosotros desde la ciudad de Concordia. Los invitamos pues a compartir esta hora de televisión, agradeciendo como siempre a los amigos de Somos Entre Ríos y también a la Asociación Entrerriana de Televisión, que replica por varias decenas de canales este programa en toda la provincia de Entre Ríos. ¿Sabías que ahora podés hacer los trámites con la provincia desde tu celular? Servicios, impuestos, exención de la BTV y más. Todo en un solo lugar. Descargá Mi Entre Ríos desde Play Store o App Store. Te logueás y listo. Gestioná cuando quieras y desde donde estés. Sin papeles, sin filas y sin traslados. En Enersa tomamos decisiones que suman. Suscríbete a la factura digital y participá por un termotanque solar que te permite ahorrar energía y cuidar el ambiente. Cada mes tenés 5 oportunidades de ganar. Ingresá a enersa.com.ar para conocer los detalles. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Tu living puede ser la mejor tribuna del mundial. Si sos asegurado Yapser, participa por un Smart TV de 65 pulgadas. Sorteamos uno por semana. ¿Cómo participar? Tené un seguro individual. Regístrate en Yapser Conecta y completá el formulario disponible en nuestras redes. Promoción válida hasta el 12 de junio de 2026. Ingresá y participa. Tus mascotas son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria, Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien.
Aldea San Antonio se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustibles. Gualeguaychú Combustibles en Puerto Argentino y Ruta 136. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos, con una amplia variedad de marcas para poder elegir, con atención personalizada, tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday. Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia, el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas, sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más, en la ciudad paraíso durante todo el año. Bien, tal como lo hemos adelantado en la introducción de nuestro programa, hay mucha preocupación por un fenómeno que ya es conocido, especialmente por quienes habitamos en esta región, particularmente en el litoral. De hecho, ya se está manifestando, hablo del fenómeno del Niño, ya se está manifestando, por ejemplo, en la provincia de Misiones, en algunos lugares. Ha llovido en un día el 50% de lo que se registra habitualmente en un mes. Quizá este dato puede parecer menor, sin embargo no lo es. Y empieza a verse además el repunte de los ríos Paraná y el Uruguay. Por ahora, un repunte que podríamos considerar leve. Inclusive se están tomando todas las precauciones que corresponden para vaciar el embalse, todo lo que se pueda en la represa de Salto Grande, para que a la hora de erogar se pueda regular aguas abajo de la represa. Recordemos, a ver, porque si
hay algo, lo citamos también, que se agita ante la advertencia del fenómeno del Niño, son las crecientes. Nosotros nos hemos retrotraído inclusive a 1982, particularmente aquel dique el más largo del mundo, que fue la Ruta 2 y la Ruta 14, pero más acá en el tiempo, no quiero equivocarme, pero creo que fue en el 2015, que fue una inundación grande en el Uruguay, que afectó muchísimo a la ciudad de Concordia, a la ciudad de Colón. Pero para hablar de cómo se está trabajando para prevenir y evitar los riesgos naturales de la crecida de nuestros cursos de agua, vamos a hablar con Oscar Díaz Bertozzi, que es el director de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos. Oscar, gracias por atendernos, ¿cómo está? Gracias a ustedes, y bien, trabajando. Acá estamos todavía al pie del cañón, y H24 estamos, como decimos nosotros. Bueno, así que bueno. Me imagino que ha de estar recorriendo la provincia en todos lados, porque uno habla del Paraná y del Uruguay, pero no podemos dejar de mirar tampoco, al menos de reojo, al río Gualeguay, que es un tributario, ¿no? Sí, del Paraná. Justamente el día de mañana estamos saliendo justamente para esa zona que para nosotros es un nuevo escenario. De acá, no solamente respecto por el río Gualeguay, sino por los eventos climatológicos que hemos tenido en lo que va del año y el año pasado. Como bien decía en un principio, la probabilidad del Niño de que esté dentro de nuestro territorio nacional pasó desde el mes de abril, que era un 70%, a un 100%. Esta semana llegó a la probabilidad del 100% que ocurra. Lo que no hay, y por ahí lo que siempre yo trato de explicar cada vez que hablo al respecto, no hay una información precisa de la intensidad con la cual va a afectar. Sí sabemos que el litoral argentino va a tener alguna afectación al respecto. Inclusive también es imposible, sería futurizar, saber a tal o cual región exactamente va a ser. Esto es un fenómeno meteorológico, es un fenómeno natural y como tal no se puede controlar, pero sí hay que ir preparándose con respecto a la información que se va teniendo. Y como decimos cada vez que tenemos una reunión de este tipo, es preferible prepararse para lo peor, porque no nos va a poder sorprender, que quedarnos en una actitud pasiva a ver qué es lo que pasa. Bueno, con respecto a eso, le comentaba que el día de mañana tenemos reuniones en la localidad de Villaguay con los intendentes de Rosario del Tala, y posterior vamos a Gualeguay, donde tenemos una reunión con la intendenta y el comité de crisis también, y revisamos todo lo que son las defensas de Gualeguay. Esto, perdón, ¿sí? No, quería preguntarle, Oscar, en función de los modelos que están en efecto, y aún teniendo en cuenta que toda la zona costera de los dos ríos y del río Gualeguay son vulnerables, ¿cuáles son las zonas en las que más atención hay que prestar? En el curso inferior del río Uruguay. Nosotros tenemos un mapa de riesgo que se fue elaborando conforme a antecedentes históricos y precedentes conocidos, ¿no? Y los ríos de llanura, como es el río Uruguay, son muy reactivos, o sea, sube rápido el agua y baja rápido. Y es solidario con, por ejemplo, con lo que ocurre en los márgenes superiores. Por decirle, si en una de las represas hay escasez de agua, va a estar reteniendo agua para poder usarlo. Por ende, en las márgenes inferiores también va a escasear el agua. Y si por ahí tienen excedentes de agua, van a liberar y va a afectar también en forma inmediata aguas abajo.
Entonces el foco principal, como uno de los mapas de riesgo, es la costa del Uruguay, la zona centro, como les decía, con un nuevo escenario que hemos tenido ahora, que es Tara, Villaguay y Gualeguay. Y tampoco hay que desatender algunos puntos de la costa del Paraná. Nosotros tenemos la experiencia ya, digo, nosotros como parte de habitantes que tenemos acá en Entre Ríos, lo que ocurrió en el 2015, que un tapón hídrico afectado por una semana seguida de sudestada en el Río de la Plata nos permitió que el río Paraná tuviera su curso normal y afectó mucho a la localidad de Gualeguay. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Estamos articulando acciones entre distintos ministerios en lo que respecta a la provincia y organismos públicos, civiles, pertenecientes a fuerzas federales también, que ya se está trabajando desde el principio de este año, cuando se tuvo los primeros indicios. Así que se fue conformando un grupo de trabajo que toma cuerpo y forma a partir del mes de abril, que la Agencia Federal de Emergencia constituye lo que es la mesa de trabajo ENOS o del Niño. Bien. En esa mesa de trabajo, están las provincias de Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, claro, Entre Ríos y Buenos Aires. Déjeme llevarlo por un momento, Oscar, a la localidad del Gobernador, a Villa Paranacito, donde sabemos que se hizo una gran obra de defensa. ¿Esto mitiga el riesgo o esa obra no fue terminada y Villa Paranacito sigue siendo uno de los lugares más preocupantes? Paranacito, voy a hacer dos comentarios. Una, esa obra fue manejada por el área de hidráulica de la provincia y con aportes, si no tengo mal entendido, de Nación y obviamente participando el municipio. Justamente la semana que viene tenemos una reunión en esa localidad con intendentes y algunos componentes de la sociedad de Villa Paranacito. Tengo entendido que la obra ya está para ser transferida, faltarían algunos detalles que desconozco, escapan a mi conocimiento porque es una cuestión entre otros organismos y el municipio. En particular, a Villa Paranacito lo podría afectar no tanto la crecida del río, sino como una sudestada. Bien. Como la que afectó también a Gualeguay en el 2015. Esa es la información. Y también hay que tener en cuenta que, tiene toda una estructura con bombas que están instaladas alrededor de los terraplenes, pero la finalización, los detalles más finos de la obra, de la que estaba hablando, escapa la cartera en la cual estoy. Los que sí, yo me debo ocupar y junto con la intendencia, como todos los intendentes que son la primera línea de defensa, es en evitar o por lo menos desarrollar planes de contingencia que puedan mitigar en algún caso que si ocurriese algún evento, ¿no? Tres preguntas finales, abusando de su tiempo, Oscar. Cuando hablamos de un super niño, estamos hablando de que se superen qué niveles históricos, especialmente en nuestra región. Bueno, yo quiero desmitificar un poquito ese tema, porque está buena la pregunta porque es habitual que se vea en algunos medios, es decir, un super niño va a afectar acá, un super niño. Extremadamente es hacer futurismo, porque no, como yo le dije hoy, hace un ratito, es un evento natural. Lo que pasa es que se confunde a veces las gráficas que emite el NOAA. El NOAA es una agencia meteorológica perteneciente a los Estados Unidos de Norteamérica, que donde tiene dos gráficos. Los gráficos, eso lo que muestran es la intensidad de la señal. O sea, si alguien lee
o mira eso gráfico, van a leer Enos Strong, o sea, la fuerza del niño, pero se refiere a la señal de la presencia, sí, que es muy fuerte. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? En nuestra primavera. Ya, como bien decías al principio, hay algunos indicios, si bien todavía esto está en una fase neutra, ya hay algunos indicios de cómo va a venir comportándose, pero no podemos hablar de un super niño en su intensidad, o sea, con qué virulencia podría llegar a actuar. Lo que sí, y esto es seguro, vamos a estar ante dos eventos. Uno, el estacional, o sea, vamos a tener las propias precipitaciones de las estaciones, que es en primavera. Sabemos que en el litoral las primaveras son lluviosas, y más el fenómeno del niño, la lluvia, las precipitaciones que podría haber ocurrido en el sur de Brasil, en el norte nuestro, en la parte alta del Paraná y del Uruguay, y nos vas a encontrar con un escenario de suelos saturados en agua. Entonces hay que ir tomando medidas al respecto, pero no podemos hablar de un super niño en la intensidad en sí del fenómeno, sino tenemos que hablar de un super niño, sí, en la señal de presencia, que ya es el 100%. Ya ha llegado, como les decía, en 3 meses del 71 pasó al 100% que va a ocurrir. Y esto es lo que va a ser. De acuerdo. Y las dos preguntas finales. Si tuviera que recomendarle algo a los ganaderos que tienen hacienda en las islas, ¿qué les diría? El personal, la gente que tiene ganadería y tiene experiencia en el campo ya sabe que en instancias de crecida tienen determinado o ya tienen conocido o visto lugares donde trasladar esos animales para su salvaguarda. Lo que sí, esta es la única vez, yo no recuerdo en muchos años, que tengamos información tan temprana. Esto nos permite a nosotros anticiparnos a estas instancias. Entonces, la recomendación sería que ya vayan viendo dónde van a trasladar esos animales, cuáles son las áreas donde van a estar. Bien. Y también las recomendaciones de el stock de elementos veterinarios, alimentos, etcétera, porque sabemos que de ocurrir algún evento climático, lo más seguro es que podamos tener alguna interrupción de vías de comunicación, se va a ralentizar el acceso a ciertos insumos, entonces ir previendo eso, teniendo en cuenta las circunstancias. De acuerdo. Y la última, ¿están articulando acciones con otras áreas de gobierno, particularmente con el Ministerio de Acción Social, con el Ministerio de Salud, para evacuar a los potenciales damnificados? Sí, nosotros, como le había dicho hace un ratito, empezamos a trabajar con distintos ministerios, articulando y con acciones en sí, como por ejemplo desarrollo humano, salud, seguridad, infraestructura. La semana que pasó ya hubo una reunión a la localidad de Villaguay con Vialidad Provincial, con los distintos jefes zonales, y se está trabajando, de acuerdo a los informes que hemos recibido, en la mejora de caminos vecinales, previendo que por ahí algunas rutas se pudieran cortar ya sea por fenómenos de lluvia o desborde, entonces garantizando que las localidades siempre tengan una comunicación. Con respecto a salud, nosotros tenemos provincias limítrofes como Santa Fe, Corrientes, Chaco, que van a tener, que si esto ocurre, la misma problemática o similar a la nuestra. Entonces, también están trabajando en forma articulada, con protocolos unificados, porque, para un ejemplo, si en Santa Fe hay un efecto de dengue, una epidemia de dengue, nada nos puede asegurar que a nosotros no nos va a afectar. Entonces, en ese sentido,
están articulando y coordinando acciones comunes para dar una atención a la población. En lo que respecta a los protocolos para centros de evacuado y atención médica, ya se está enviando a cada departamento, cabecera departamental, vía digital, nuevos protocolos desarrollados por acá en Defensa Civil con respecto a emergencias, organización y desarrollo de centros evacuados, el control y el registro que antes no existía, de esta forma ordenada, como así también un mapa interactivo donde cualquier municipio, comuna, jefatura de policía, o sea, va a tener acceso a información geolocalizada y precisa de cualquier cosa que llegue a necesitar. Por ejemplo, si estoy en Diamante y tengo una situación que tengo que evacuar X cantidad de personas y atender médicamente otra X cantidad, a través de esa herramienta va a poder hacer cuál es el centro médico al cual puedo derivar a esta gente, a qué distancia está, dónde está, teléfono, cantidad de camas disponibles al momento, la complejidad, todo eso está dentro y eso hay que multiplicarlo por municipios, defensas civiles, cuerpo de bomberos voluntarios, cuerpo de bomberos zapadores, organismos pertenecientes a las fuerzas federales. Toda esa información está encargada en ese mapa, que es interactivo, muy intuitivo, fácil de entender. Entonces son herramientas que estamos aportando también para poder datar, mitigar o aportar en el caso que sea necesario, ¿no? Bien. Oscar, le agradecemos muchísimo su tiempo. Sabemos que no es una buena noticia para el turismo, para la industria turística, porque probablemente tengamos un verano sin playa. Gracias por el tiempo, ha sido muy amable, ¿eh? No, por favor, el agradecido soy yo, porque a través de ustedes nosotros también tenemos una herramienta para poder llegar a comunicar, y tendríamos que, es un pensamiento muy personal, ¿no? Tratar de ver esto como el vaso lleno, no el medio vacío, porque si tenemos esta información seguramente nos va a ayudar a evitar males mayores de que si esto ocurre. Entonces lamentablemente va a afectar a algunas economías, eso seguro, pero bueno, veámoslo desde otro punto de vista. Oscar, muchas gracias, ¿eh? No, gracias, por favor, a disposición. Muchas gracias, adiós. Oscar Díaz Bertozzi, director de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos, hablando del fenómeno de los niños. Sin duda, a la industria turística puede llegar a afectarla muchísimo y también a la producción granaria por el exceso hídrico en nuestros suelos. En fin, aquel que tenga fe, a rezar, la recomendación, más allá de que la gente que tiene ganado en las islas sabe lo que tiene que hacer, pero nunca es abundante la oferta de campos para trasladar la hacienda que está en la isla, así que es necesario tomar las precauciones necesarias. Como en más de una oportunidad faltaron barcos para los semovientes, para retirar la hacienda de las islas. En fin, un tema que nos parece importante, que volverá a estar en nuestro programa en alguna otra entrega. Hacemos una pausa, ya seguimos con Bitácora Política. ¿Sabías que ahora podés hacer los trámites con la provincia desde tu celular? Servicios, impuestos, exención de la BTV y más. Todo en un solo lugar. Descargá Mi Entre Ríos desde Play Store o App Store. Te logueás y listo. Gestioná cuando quieras y desde donde estés. Sin papeles, sin filas y sin traslados. En ENERSA tomamos decisiones que suman.
suscríbete a la factura digital y participá por un termotanque solar que te permite ahorrar energía y cuidar el ambiente. Cada mes tenés 5 oportunidades de ganar. Ingresá a enersa.com.ar para conocer los detalles. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Tu living puede ser la mejor tribuna del mundial. Si sos asegurado Yapser, participa por un Smart TV de 65 pulgadas. Sorteamos uno por semana. ¿Cómo participar? Tené un seguro individual. Regístrate en Yapser Conecta y completá el formulario disponible en nuestras redes. Promoción válida hasta el 12 de junio de 2026. Ingresá y participa. Tus mascotas son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria, Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Aldea San Antonio se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustibles. Gualeguaychú Combustibles en Puerto Argentino y Ruta 136. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos,
con una amplia variedad de marcas para poder elegir, con atención personalizada, tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday. Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia, el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas, sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más, en la ciudad paraíso durante todo el año. Bien, vamos a establecer comunicación ahora, como ya lo hicimos en el programa anterior y en lo sucesivo así ocurrirá en Bitácora Política, con la colega Laura Terenzano. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Manuel. Un gusto saludarte una nueva semana. ¿Cómo va? Realmente. Bueno, ¿cómo está tu paciencia hoy? Mi paciencia. Sí. Hay al límite, al límite. Esta fue una semana brava para los argentinos. Estamos todos ahí sufriendo, así que bueno, pero bien, trato de entrar al modo mundial, a ver si lo logramos. Está bueno. Bueno, te preguntaba porque a mí me gustaría leer de manera completa el informe que nos hizo llegar el apoderado del PJ de Concordia, Javier Orduna, hijo del ex vicegobernador, porque me parece, ¿y por qué completa? Porque me parece que tiene por lo menos 4 definiciones importantes sobre el justicialismo, no solamente de Concordia, sino también a nivel provincial. Y perdón, no me quiero quedar solamente en la cuestión partidaria, hay un mensaje también, por lo menos a la Procuraduría de la provincia de Entre Ríos. Si te parece, yo la leo y después me gustaría escuchar tu opinión. ¿Estamos de acuerdo? Dale, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, esto dice Javier Orduna, hay una cita con la que comienza, que pertenece, como bien lo aclara, al ex senador provincial por Concordia, Héctor Estracera. Dice, nadie legisla para perder, inclusive es el título del documento, que repito, le pertenece al ex senador Estracera, para explicar gráficamente que la estrategia de Milei en la nación y Frigerio en la provincia será no facilitar un proceso de ordenamiento para la oposición. Primeras 4 líneas donde ya hay una definición. Para dificultar las cosas en la oposición, de la mano del diputado provincial por la Libertad Avanza Roque Orlando Fleitas, ingresó en la legislatura provincial el proyecto de ley para suspender parcialmente la vigencia de la ley 9659, las PASO, para el año 2027. El problema es hoy que algunos peronistas no encuentran en el diálogo de superestructura el consenso para un armado local. Y el problema es que algunos dirigentes, sin gente, aclara, hoy no quieren someterse al escrutinio. Para los mismos de siempre, cualquier mal acuerdo es mejor que una buena interna. ¿Por qué?, se pregunta luego Orduna. Porque en una elección interna de selección de candidatos que representan al peronismo, obligatoriamente deben someterse al escrutinio partidario, confrontar en una interna con otros o con otras nuevas o nuevos referentes. Pero en un mal acuerdo, aún sin votos, con el solo hecho de amenazar, se les paga con algún cargo en algún lugar. El fútbol enseña que equipo que gana no se toca. Analicemos los resultados de las últimas 3 elecciones. Este equipo viene siendo derrotado 2021, 2023 y también fuimos derrotados en 2025. Por si no se entiende, 3 derrotas consecutivas. Entonces, si el peronismo piensa ir con los mismos de siempre en 2027, la pregunta es, ¿verdaderamente quieren que gane el peronismo? Ahí hay una interpelación que yo diría es el segundo punto importante. Agrega, más simple aún,
los mismos de siempre tienen miedo. Todo un desafío, ¿no? Si no, irían a elecciones internas. Es así, porque cuando tienen la de ganar, van, y cuando no, bueno, aquí estamos. La formulación del problema es a menudo más importante que su solución. ¿Hay falta de conducción?, se pregunta Orduna, o en realidad hay una generación política de dirigentes a la que la sociedad le dice que no, y esta hace de tapón político. ¿El peronismo no le habla a los jóvenes? ¿O en realidad hay una secta de dirigentes que en realidad no quiere oír? Estas preguntas debemos hacernos la generación actual y venidera, porque el ejemplo más cercano en el tiempo es el año 1985. Unidad Renovadora Peronista consiguió en 1985 ganar Concordia y en 1986 en la provincia. ¿Por qué ganaron?, se interpela. No fue producto de una vocación de arreglar, por el contrario, fue el resultado de, primero, dar pelea en elecciones internas, ganando en 1985 en Concordia y parcialmente perdido en 1986 en la provincia. Luego insistir en 1986 en la provincia y ganar. Y ese proceso fue el que dio lugar a un proceso político de 30 años. Yo diría casi que eso constituye también una reivindicación a la figura de Jorge Busti. Y finalmente, el último párrafo. Los jóvenes hablamos y bregamos por internas partidarias. Con esas prácticas vaciaron y vacían de política la política. Y también con sus formas espantaron y espantan a los jóvenes y a los votantes. El resultado de sus propias decisiones, además de haber allanado la victoria de Frigerio en la provincia y Ascué en la ciudad de Concordia, no termina ahí. También nos dejaron un escenario mucho más exigente para los próximos años. Un peronismo que necesita reencontrarse con su militancia, ordenar democráticamente sus candidaturas y recuperar iniciativa política frente a un oficialismo que no va a regalar nada. Nadie legisla para perder, repite. Quienes gobiernan van a usar las reglas, los tiempos legislativos y todos los resortes institucionales disponibles para consolidar su poder y llegar mejor parados al 2027. Por eso también hay que mirar con atención el rol de los organismos que deben actuar con independencia, especialmente el Ministerio Público Fiscal. Los fiscales no deben ser empleados del gobierno de turno. Su función es investigar delitos y defender la legalidad, no intervenir en la vida interna de los partidos ni condicionar a la oposición. Si hay causas, deben investigar con pruebas, seriedad y con la misma vara para todos. No puede admitirse que la justicia se mueva según el calendario electoral o la conveniencia política del oficialismo, porque ahí deja de ser justicia y pasa a ser una herramienta de presión política. Yo aquí agregaría que esto no correspondería solamente al Ministerio Público Fiscal, sino a buena parte también del Superior Tribunal de Justicia. Ante este escenario, termina, donde nos enfrentamos a la posibilidad de la suspensión de las PASO, el Partido Justicialista de la provincia de Entre Ríos debe cumplir con el artículo 30 de la Carta Orgánica y convocar a internas partidarias para selección de candidatos. Laura, hay para todos aquí, ¿eh? No se salvó nadie. No. Hay varios párrafos que tienen nombre y apellido, ¿no? Principalmente hay algunos párrafos que están dirigidos a, por ejemplo, en Concordia, la presunta candidatura de Ángel Giano, que es uno de los nombres que está dando vueltas como nombre de consenso. O bueno, vamos a ver hasta qué punto consenso. Claramente es un consenso que habrá que alcanzar, porque están las posturas como la que acabamos de escuchar de Javier Orduna, que es el apoderado del Partido Justicialista de Concordia, ¿no? Además de tener un apellido ilustre, digamos, para el peronismo. Pero yo creo que principalmente tienen como dos nombres, o tres, o cuatro, bueno, una la puede extender hasta donde crea que la circunferencia puede alcanzar, ¿no? Pero principalmente Ángel Giano en Concordia, Guillermo Michel en la provincia, que es uno de los que más se mueve para tratar de que el peronismo pueda tener una presencia fuerte y después resolver todo eso en una candidatura. Bueno, obviamente Rosario Romero, José Eduardo Laurito. ¿Por qué son ellos? Bueno, porque ellos son los que hasta ahora llevan la delantera en instalar nombres de probables candidaturas
para la gobernación en Entre Ríos y Giano en el caso de la ciudad de Concordia. Se suma a estos nombres, y ahora después hablamos un ratito si querés, el de Juan José Bailo, que el diputado provincial dejó trascender. Después les cuento algunos detalles de que, bueno, tiene ganas de caminar la provincia, ya la está caminando, y yo creo que un poco esto fue lo que desató este comunicado de Javier Orduna, ¿no? El hecho de que sigan apareciendo nombres de probables candidaturas y que no se esté hablando de una interna. Ahora, esto tiene un paso previo, que es, bueno, primero tiene que Frigerio eliminar, o suspender, mejor dicho, las PASO en la provincia, ¿verdad? Es decir, Orduna ya se está anticipando a ese escenario, lo dice en la introducción. A nivel nacional, el gobierno de Javier Milei quiere avanzar en la reforma política que incluye la suspensión de las PASO. Todos los días nos enteramos de unas probables negociaciones con los gobernadores aliados para conseguir los votos en el Congreso. Y mientras tanto, lo mismo pasa en Entre Ríos. Ingresó en la legislatura el proyecto del diputado Roque Fleitas, que propone, es muy sencillito el proyecto, y propone directamente suspender las PASO también en la provincia de Entre Ríos. Es muy probable que eso suceda. Es decir, más allá de lo que suceda también a nivel nacional, es muy probable que Frigerio consiga eliminar las PASO, o me corrijo, suspenderlas, porque en ningún caso se habla de eliminar, suspender las PASO, porque el principal argumento es el económico, ¿no? El económico y el desgaste de la ciudadanía, que no le gusta ir a votar y demás. Eso es lo que públicamente dice el gobierno. Del otro lado, digamos, en el lado B de ese discurso, lo que subyace es complicarle la vida al peronismo. Como bien lo dice el documento que firma Javier Orduna. Absolutamente. Orduna sabe, o sea, todo el peronismo lo sabe, y también sabe el peronismo que si ellos pudieran hacérselo a su eventual oposición, también se lo harían, digamos. Nadie se va a asustar por este juego de la política. Lo que pasa es que el contexto del ajuste y el contexto del no hay plata que instaló el gobierno de Javier Milei habilita con más fuerza este mensaje por parte del gobernador Frigerio. Más o menos yo estuve repasando algunos números, unas PASO nacionales salen más o menos 1.300 millones de pesos. O sea que estamos hablando de que unas PASO provinciales tendría un costo aproximado de 500 millones de pesos. Eso es lo que le saldría al Estado provincial si desdobla las elecciones, ¿verdad? Estamos hablando también en este otro escenario en donde Entre Ríos vota en fechas diferentes a Nación. Es decir, hay dos hipótesis que son muy firmes, que haya un desdoblamiento y que haya una suspensión de PASO. En ese escenario es que se inscribe este documento de Javier Orduna, porque si hubiese PASO, no habría problema, es decir, las internas existirían. El problema es que si no hay PASO, queda a las espaldas de cada partido resolver sus candidaturas. Y en ese escenario, el peronismo, el PJ, sobre todo el Partido Justicialista, dice, bueno, nosotros tampoco tenemos un mango para organizar una interna. Y es un poco el paraguas que viene abriendo parte de la conducción en el caso de que finalmente se suspendan las PASO. En ese escenario, bueno, ahí está el verdadero meollo de la cuestión. Claro, ¿Cómo hace un peronismo para organizarse? Claro, ¿cómo sería la elección de los candidatos? Claro, vos si no tenés PASO, las opciones son internas abiertas o internas cerradas. Claro. Es decir, abiertas que puedan ir a votar afiliados y cualquier persona, y cerradas que solamente voten afiliados. Claro. Ahora, ¿qué pasa con ese escenario? Ya sean abiertas o cerradas. Lo que dicen la mayoría de las voces del peronismo sería un papelón para el PJ hacer una interna abierta o inclusive con afiliados, porque no va a ir nadie a votar. Y nos va a exponer con debilidad para las generales. Vos imaginate que acá en Concordia, por ejemplo, en el 2024 hubo elección de autoridades. Una elección que era importante porque había un recambio, ¿no? Se había retirado Gustavo Bordet de la gestión, se había retirado Enrique Cresto, estaba Cue gobernando en la ciudad. Entonces, bueno, era una elección expectante, después de lo que había sido la interna del 2023, a la que también un poco hace alusión Orduna en esa carta. Es decir, era una interna muy expectante, una elección de autoridades expectante. No llegaron a ir 1.000 personas a votar.
Una experiencia parecida, Laura, a por la que ya pasó la Unión Cívica Radical en algún momento. Bueno, exacto. Entonces, lo que dicen algunas voces del peronismo es, no sé si nos conviene ir a una interna, porque ¿qué legitimidad además tendrían esos candidatos si la afluencia de las urnas, que ya de por sí viene en caída en general en las elecciones en Argentina, venimos contando un poco esta tendencia, ¿cómo nos deja parados para enfrentar una elección general, una interna con pocos votos? ¿No? Digo, vamos a hacer el hazmerreír. Esto es lo que dicen, dos cosas. Vamos a hacer el hazmerreír de la oposición, del oficialismo en realidad, que va a decir, mira lo que quedó del peronismo, y por otro lado, lo que plantean algunos es, ojo, porque una interna no se expone a las infiltraciones que puedan generarse por parte del oficialismo. Y esto tiene que ver con las listas promovidas por ciertos sectores del gobierno para quitar votos a los candidatos, ¿no? Esto es algo de lo que pasó. Laura, discúlpame que te interrumpa. Hay ahí una tercera opción. A ver, que no haya paso, ¿no? Eliminada por el gobierno nacional, la adhesión de Entre Ríos, que sigue estando en línea con el gobierno de Milei, que no haya internas por la razón económica que mencionabas, como el fundamento sea la cuestión económica. Queda una tercera opción, que es el consenso. ¿Crees que hoy hay en Entre Ríos un peronismo capaz de lograr en poco tiempo un consenso? Porque PAR está marcando la cancha también con este documento, ¿eh? Bueno, ellos siempre fueron defensores de las internas, de las PASO. De hecho, no es la primera vez que Orduna se refiere en estos términos. A mí me parece que hoy en día el escenario de consenso no está planteado para el peronismo, lo que no quiere decir es que no lo puedan alcanzar. Vos sabés también perfectamente, Manuel, que a veces las estrategias en política son para lograr sentarse a la mesa de negociación. Es levantar un poco la mano, levantar un poco la voz, para que te llamen y te sienten en esa mesa de consenso y te den voz y eventualmente algún tipo de voto en la toma de decisiones, ¿no? A mí me parece que esta es una estrategia que no hay que descartar. No quiero decir que legítimamente la agrupación PAR desee internas, pero no sería la primera vez que, bueno, después de lo que dije, me desdigo y acompaño otra estrategia porque entiendo que es la mejor. Hay muchas voces que piden internas, pero también hay muchas otras que entienden que en este caos que se encuentra el peronismo, una interna podría terminar siendo mortal. La experiencia de lo que fueron las PASO del 2023 en Concordia todavía resuena un montón en la ciudad y en la provincia, con esa crueldad con la que se terminaron contando votos Ángel Giano y Armando Gay, quien terminó quedándose con la candidatura para la intendencia y después, bueno, finalmente perdió ante Francisco Ascue. Un poco ahí Orduna hace alusión a eso cuando dice, bueno, eso fue lo que habilitó un poco la llegada al gobierno de Ascue, ¿no? Hay quienes están convencidos de que si esa interna no hubiese sido lo que fue y el candidato se hubiese dirimido de otras maneras, no judicializado, porque se judicializó esa interna, quizás el peronismo hubiese tenido alguna chance, pero como fue en ese caos, no lo logró. A mí me parece que hay una opción acá que es, si vamos a encaminarnos a una unidad, que unidad no siempre, o consenso no significa siempre que están todos de acuerdo, sino que significa que se sientan, negocian y acuerdan para esa elección determinada estrategia. Yo creo que es lo que va a terminar pasando con el escenario de hoy, pensando que se eliminan, que se suspenden las PASO. Me cuesta un montón que se suspendan, no que se eliminan, que se suspenden las PASO. Me parece que se va a terminar acordando. ¿Y por qué digo esto con estos cierros? Sobre todo, por ejemplo, siguiendo el caso que vos planteás de este documento de Javier Orduna, porque Javier Orduna es una persona que habla con la conducción del partido, que habla con Michel, que eventualmente habla con Romero, con Laurito, con Nene Moreno, que es la presidenta en funciones del Partido Justicialista. Es decir, acá en Concordia, cuando Guillermo Michel ha venido, se ha reunido con Javier Orduna. Es decir, y Ángel Giano eventualmente ha tenido contactos con Michel y con la conducción, a pesar de que se mueve un poquito más, se corta un poquito más solo, ¿no? Pero me parece que
es un poco levantar la voz y decir, bueno, acá estamos nosotros, la gente de PAR, y si van a arreglar algo, que sea con nuestra participación. De acuerdo. A ver si coincidimos. De vez en cuando, no digo siempre, quienes hacemos periodismo y nos gusta leer en política, nos quedamos en la comodidad de la lectura de la superestructura. Saliendo de ella, ¿vos creés que hay un peronismo que pueda recuperar la confianza del electorado entrerriano? Y la tiene difícil por ahora. La tiene difícil sobre todo porque el contexto nacional todavía le sigue siendo favorable a la gestión de Milei. ¿En cuanto a qué? En cuanto al concepto del cambio, al concepto de el cambio de modelo, más allá de que la crisis es muy evidente, ¿no? Y todos los días las estadísticas y los datos duros, y en la provincia de Entre Ríos lo estamos viendo en los últimos días, en las últimas semanas, cierran empresas, personas quedan en la calle. Lo que pasa es que del otro lado todavía no hay nada que recoja en términos políticos, no hay nada ni nadie que recoja ese descontento. Hay algunos intentos, pero son aislados. Entonces, en tanto no se conforme este verdadero frente opositor que, insisto, que recoja toda esa disconformidad, toda esa angustia que buena parte de la sociedad está viviendo, todo va a terminar confluyendo hacia el oficialismo. En el caso del gobernador Frigerio, bueno, realmente es una gestión que según las encuestas está bien parada, su imagen está bien considerada y todavía no hay una figura opositora que se plante y que nuclee toda la queja del otro lado, ¿no? De la vereda. Entonces, está bien, al principio era el fútbol, el mundial, pero lo cierto es que el tiempo pasa y esa figura aglutinadora sigue sin aparecer, porque cada uno está pensando también en lo que, cierro con esto, en lo que le conviene, ¿no? El caso de Laurito y de Romero, que tienen sus propios intereses en sus propias ciudades y todavía no se han animado a, en voz alta, salir a decir, bueno, quiero ser la figura que represente al peronismo. Claro. Volviendo a lo que mencionabas al comienzo, Laura, y ya para ir cerrando, quizá lo que se asemeja a Frigerio es el perfil de Bailo. Bueno, en ese contexto surge exactamente la figura de Bailo por varias cuestiones. Primero, por esta que vos estás marcando, con la que yo coincido, digamos. Es un perfil más moderado, menos cuestionador en términos de las formas. Todo depende con qué lo contrapongas, ¿no? Porque en ese sentido la figura de Rosario Romero también va por ese lado. Rosario Romero no es una política con exabruptos, no es una mujer que agreda ni que tenga, digamos, ninguna salida fuera de las formas correctas de la política. Lo que pasa es que el perfil de Bailo lo que tiene es terminales y contactos con varios sectores del peronismo. Tiene sus detractores, por supuesto, como los tienen cada uno en la política. Pero además, lo que tiene, y acá vuelvo a esto que decía de Laurito y de Romero, el perfil de Bailo, es que no tiene nada para perder. Bien. En el escenario actual hay un escenario que falta un montón y demás, pero si tuviésemos que proyectar hoy un escenario electoral 2027, el peronismo pierde en Entre Ríos, ¿no? Y esto lo saben en el peronismo, lo saben todos en el peronismo. Entonces, Rosario Romero arriesgaría, si bien su prioridad es la provincia, ¿no? Su prioridad es ser gobernadora, arriesgaría la capital a donde puede reelegir bastante más cómoda por una candidatura a la provincia, en el escenario en el que todo indicaría que perdería. Ese escenario plantea que Romero se quede a cuidar Paraná, vaya por 4 años más en Paraná y eventualmente luego en el 2031 verá si todavía está en carrera para ser gobernadora. Corramos a Romero de la terna, se queda en Paraná. José Eduardo Laurito, su última oportunidad, ya dijo que no va a reelegir en Concepción del Uruguay, además de que, a pesar de que lo podría hacer, no quiere volver a elegir en Concepción del Uruguay, y dijo que le gustaría ser gobernador. Ahora bien, le gustaría ser gobernador con determinadas condiciones dadas, con un peronismo organizado, con figuras importantes en cada departamento que arrastren votos. Eso no está pasando. No. En Concordia, por ejemplo, no está pasando. La figura de Bordet era una figura que conformaría a Laurito para garantizar Concordia, pero Bordet hasta ahora no ha dado muchas señales de querer. Entonces, es probable que si la campaña va a ser muy desgastante, Laurito decida bajarse
cuando ve que el escenario. Entonces, bueno, ¿qué candidatura tiene? Y ahí emerge la figura de Bailo. ¿Qué candidatura tiene el PJ, el peronismo? Y ahí emerge la figura de Bailo, que es una persona que tiene cierto nivel de conocimientos, contactos a nivel nacional, porque fue funcionario de Alberto Fernández, es un hombre de Sergio Massa en la provincia. Ojo, porque Sergio Massa también empezó a dar algunas señales de volver un poco a la arena política, salir un poco del ostracismo, medir alguna candidatura, que siempre está, digamos, en el horizonte de Sergio Massa. Y si esto finalmente se concreta, Bailo podría ser el representante, digamos, de ese espacio en la provincia. Y no tiene nada que perder en este sentido, ¿no? Sería una figura que, de alguna manera, y esto muy entre comillas, para que no me saquen de contexto, se sacrificaría por el peronismo en el 27, proyectando el 31. Cuando ahí sí cree el peronismo que puede recuperar la provincia, porque ya no estaría en disputa la figura del gobernador Rogelio Frigerio, que hasta ahora va por la reelección y pareciera ser que el entorno, que el clima le es favorable, ¿no? En ese sentido es que Bailo emerge. Habrá que ver, hay algunas cuestiones personales dando vueltas que tiene que resolver para tomar la decisión final de salir a caminar la provincia con este espíritu. Laura, siempre es interesante escucharte. Gracias y hasta el próximo domingo. Hasta el domingo que viene, Manuel, un abrazo. Bien, hasta aquí llegamos con Bitácora Política. Volveremos, como es habitual, el próximo domingo desde las 21. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Sabías que ahora podés hacer los trámites con la provincia desde tu celular? Servicios, impuestos, exención de la BTV y más. Todo en un solo lugar. Descargá Mi Entre Ríos desde Play Store o App Store. Te logueás y listo. Gestioná cuando quieras y desde donde estés. Sin papeles, sin filas y sin traslados. En Enersa tomamos decisiones que suman. Suscríbete a la factura digital y participá por un termotanque solar que te permite ahorrar energía y cuidar el ambiente. Cada mes tenés 5 oportunidades de ganar. Ingresá a enersa.com.ar para conocer los detalles. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Tu living puede ser la mejor tribuna del mundial. Si sos asegurado Yapser, participá por un Smart TV de 65 pulgadas. Sorteamos uno por semana. ¿Cómo participar? Tené un seguro individual. Regístrate en Yapser Conecta y completá el formulario disponible en nuestras redes. Promoción válida hasta el 12 de junio de 2026. Ingresá y participá. Tus mascotas son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria, Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien.
Aldea San Antonio. Se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustibles. Gualeguaychú Combustibles en Puerto Argentino y ruta 136. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos, con una amplia variedad de marcas para poder elegir, con atención personalizada, tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday. Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia, el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas, sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más. En la ciudad paraíso durante todo el año.